Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yara Ñe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Todas las programaciones de Ñande Yara Ñe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yara Ñe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yara Ñe, Antiguo Testamento, la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro a través de nuestro estudio bíblico de todos los días, Ñande Yara Ñe, Antiguo Testamento. Tomamos del libro del Deuteronomio, estamos haciendo así de una forma gradual, evidentemente, progresiva, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Ahora estamos en el capítulo 4, al final del capítulo 4, que estábamos reflexionando y estudiando sobre el primer discurso, de Moisés. El último en el sentido de que todo el Deuteronomio es el último discurso de Moisés, pero lo encontramos como 4 discursos, 4 bloques muy interesantes. Nosotros estamos estudiando la segunda parte del primer discurso de Moisés. Y es muy interesante porque hablábamos de capítulo 4, versículos 32 al 40, en que vemos detalles de este último pasaje, que es una exhortación más emotiva, ¿verdad? Emotiva y vibrante de parte de Moisés, aquí con este libro del Deuteronomio. En él se pondera la manera de proceder que Dios ha tenido para con Israel. Lo vemos en los versículos 32 al 38, de la que luego se deducirá la exhortación a reconocer al Señor como único Dios y a observar sus preceptos y mandamientos. Es decir, lo que viene a continuación del versículo 39 y 40 del Deuteronomio, versículo 4, ¿verdad? En el versículo 4, el 39 y 40 nos está diciendo como una consecuencia, ¿verdad? Ya que el Señor hizo tantas cosas, el Señor siempre ha tenido una predilección especial para con Israel, para con este pueblo, y por lo tanto ahora nosotros ya en síntesis, ser agradecidos. Anilo y coñan de ahí mal agradecido preso, pues. Mal agradecido preso, pues. Bueno,
Entonces aquí entender, ¿verdad? Lo que está queriendo significar reconoce, le dice, reconoce, ¿viste? Aquí exhortativo, ¿verdad? De parte de Moisés para con el pueblo, para con Israel. Reconoce hoy y medita en tu corazón. Medita en tu corazón que el Señor es Dios. Medita en tu corazón que el Señor es Dios. Allá arriba en el cielo y aquí abajo en la tierra. Y no hay otro. O sea, de balde vas a estar buscando otro Dios. No vas a encontrarlo. Porque Dios es Dios. Dios es único. De ahí viene entonces, o sea, nos hace entender que Dios es único y punto, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el problema aquí que nosotros hablamos de un politeísmo o nosotros hablamos de muchos dioses? Y quiere decir que esto, como dice Pablo también cuando habla eso después en la carta, principalmente cuando presenta en la carta a los romanos, él habla luego directamente de una ignorancia. Pablo habla de ignorancia, es decir, tenemos que fortalecer un poco el espíritu del estudio, tenemos que fortalecer ese espíritu nuestro del descubrir, del buscar, no dejarnos llevar simplemente por esa religión baja, ¿verdad? Como dice también Pablo, o sea, por los sentimientos, por intuiciones. No, la religión no es intuición, religión, religarse, ligarse verdaderamente a lo más profundo de la vida nuestra, de la vida del hombre, entender el sentido de nuestra existencia, ¿se dan cuenta? Entonces religión Dios existe porque no, ese es un elemento que te puede llevar a algo, es decir, llegar a una reflexión, como dice Pedro, ¿verdad? En su carta, ustedes tienen que dar razones, es decir, entrar poco a poco en esa elucubración. No estamos, de cierta manera, al aspecto del sentimiento o al aspecto esencial y fundamental de un sentir de la presencia de Dios. Porque al final de cuentas el hombre es sentimiento y es razón. Los dos elementos tienen que estar entonces equilibrados. De ese sentir y de ese entender que hay algo más allá de nuestra propia existencia física, de nuestra propia existencia biológica, ¿verdad? Entonces hay una vida que quiere decir aquí justamente lo trascendente, como Dios se manifiesta y se revela. Y por eso dice, procura verdaderamente, después de todo lo que estás viendo, entonces ahora dice, reconocer, conocer nuevamente. Viste que esto es entonces entrar en un aspecto más bien sentimental, primero el sentimiento. Pero después, una vez que llegaste a eso, entonces, ¿qué tenés que hacer? Ahora tenés que volver a conocer nuevamente, es decir, llevarlo a la meditación, como dice después justamente. Después dice, medita en tu corazón, que el Señor es Dios allá arriba en el cielo y aquí abajo también en la tierra, y no hay otro. Por lo tanto, también, cuando viene el 40, porque es el 39 y el 40, como esa conclusión de toda esa presentación y de ese medio panegírico, ¿verdad? En su discurso que está haciendo Moisés, le dice al pueblo, observa por lo tanto los preceptos, los mandamientos que hoy yo te prescribo. Así serás feliz, tú y tus hijos, después de ti, y vivirás mucho tiempo en la tierra que el Señor tu Dios te da para siempre. Bueno, esto es interesante y esto es importante que lo vayamos teniendo en cuenta, en consideración. Luego nosotros vamos un poco más adelante y aquí entramos en otro aspecto que es muy importante en nuestra reflexión. En este párrafo que comentamos es la motivación que se da para las acciones salvadoras de Dios en favor de Israel. Las acciones salvadoras de Dios, acciones de Dios, ¿entienden? O sea, es Dios el que está dirigiendo la historia, es Dios el que está actuando. Moisés lo tiene bien clarito, ¿verdad? Dentro de una escuela deuteronomista, evidentemente. La escuela deuteronomista ya estamos ubicados entre el año, ¿verdad? 500, después del exilio, durante el exilio, después del exilio, cuando comienza a elaborar, repensar, ir dejando bien clarito todo esto. Y una de las frases interesantes dice, porque amó
a tus padres y eligió a su descendencia después de ellos. Entonces, esta es la fuerza, ¿verdad? La acción salvadora de Dios, porque Él amó, es la causa principal. A tus padres. Y también por eso eligió a su descendencia después de ellos. Te sacó de Egipto personalmente con su gran fuerza. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Así se vio el Circo Máximo en su esplendor, y siglos más tarde Circo Máximo Experience permite recrear la majestuosidad del complejo que un día albergò los obeliscos che hoy vemos in Piazza del Popolo e in Piazza San Giovanni in Laterano. Nel 10 a.C., l'imperatore Augusto fece collocare sulla spina l'obelisco di Ramsete II, proveniente dall'Egitto. Mentre un secondo e maestoso obelisco, quello di Tutmosis III, venne aggiunto da Costanzo II nel 357 d.C. Un año más y con todas las medidas de seguridad por la pandemia ha vuelto esta innovadora experiencia 3D en el complejo en el que se desarrollaron carreras de cuadrigas en la antigua Roma. Una atmósfera equiparable a lo que en la actualidad podría representar un estadio de fútbol. En principio, llevar a cabo el proyecto en medio de esta particular situación parecía imposible, pero desarrollamos una especie de máscara con la que el visitante puede colocarse el visor y disfrutar de la experiencia. La experiencia permite admirar incluso monumentos que un día expresaron la imponencia de un imperio en constante auge. Ora ti trovi di fronte all'imponente arco di Tito, costruito forse al posto di un arco più antico e dedicato nell'81 d.C. dal Senato e dal popolo romano all'imperatore Flavio per celebrare la conquista di Gerusalemme del 70 d.C. Se puede recorrer la historia del complejo desde el momento en el que estaba todavía completamente en pie hasta todo lo que sucedió después, incluso durante el fascismo, donde se usó este espacio con fines propagandísticos. Lo impresionante es ver toda la historia del circo y de sus monumentos. Así la tecnología se une a la historia para recrear esta impresionante obra que un día se extendió entre los montes Aventino y Palatino. I frammenti ancora visibili nell'area. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos.
puedas construir. Te doy mis pasos, llévame a donde quieras ir. También te doy mis labios para proclamar toda palabra que nos lleve a amar, y que mi voz sea solo para ti. Quiero abrazarme a ti, Jesús. Quiero abrazarme a tus caminos, buscarte solo a ti, buscarte solo a ti, oh mi Jesús. Quiero abrazarme a ti, Jesús. Quiero abrazarme a tus caminos, buscarte solo a ti, buscarte solo a ti, oh mi Jesús. Te doy mis manos para que tú puedas construir. Te doy mis pasos, llévame a donde quieras ir. También te doy mis labios para proclamar toda palabra que nos lleve a amar, y que mi voz sea solo para ti. Quiero abrazarme a ti, Jesús. Quiero abrazarme a tus caminos, buscarte solo a ti, buscarte solo a ti, oh mi Jesús. Quiero abrazarme a ti, Jesús. Quiero abrazarme a tus caminos, buscarte solo a ti, buscarte solo a ti, oh mi Jesús. Buscarte solo a ti, buscarte solo a ti. Oh, a ti, Jesús. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre la palabra de Dios. Estamos entendiendo lo que el Señor nos quiere transmitir. Estamos viendo lo que el Señor entonces nos va dibujando, ¿verdad? Poco a poco también en la estructura bíblica. Cómo la Biblia se va estructurando, cómo el pensamiento del hombre, de esta escuela deuteronomista, va presentando esta acción de Dios, esta revelación de Dios para con su pueblo. Después dice, el amor que Dios siente para con su pueblo y la elección que de Él ha hecho es lo que lo ha movido a actuar en favor de Israel. Entonces, esto ya hemos dicho por una parte, pero la predilección, ¿por qué viene por la predilección? La predilección viene porque Dios nos ama, porque Dios le quiere a su pueblo, porque Dios entonces le regala este elemento, el amor que Dios siente para con su pueblo y la elección que de Él ha hecho es lo que lo ha movido a actuar en favor de Israel. Esto lo mueve, ¿verdad? A Dios. La yajaljuno hoy. Entonces fíjense que cuando estamos haciendo nuestra hermenéutica y luego nuestra aplicación a la vida, tenemos que mirar concretamente, ¿verdad? Ese amor de elección, ese amor de predilección, ese amor que tiene, ¿verdad? El pueblo de Israel
o mejor dicho, Dios para con el pueblo de Israel. Dios le ama a Israel entonces. Dios lo elige, Dios lo busca y entonces se pone a disposición del pueblo. Y después dice, la elección que el Señor ha hecho de la descendencia de Abraham hace que el pueblo de sus descendientes sea un pueblo consagrado al Señor, un pueblo especialmente suyo. Un pueblo consagrado, es decir, la elección que ha hecho hace que el pueblo ahora, es decir, la respuesta del pueblo de Israel. Pero en síntesis, que somos nosotros, ¿verdad?, quienes tenemos que hacer esto mismo. Es decir, en la medida en que sentimos la fuerza y la gracia de Dios, nosotros también entonces ahora respondemos a este llamado, respondemos a esta gracia de Dios, respondemos a lo que el Señor mismo nos está diciendo, ¿verdad? Nos está diciendo con amor, nos está diciendo entonces con su entrega, nos está diciendo con su generosidad total, yo los amo, yo los quiero, yo los tengo entonces aquí en mis manos, como dice, ¿verdad?, el Salmo, los oculto, los tengo, los protejo. Y entonces quiere decir que nuestra respuesta al Señor, ¿qué es? Y nuestra respuesta al Señor es que también nosotros nos consagramos, o mejor dicho, Dios nos consagra y nosotros respondemos a esa consagración de Dios. Tú serás mi pueblo, yo seré tu Dios. Es decir, tú eres mi Dios y yo soy tu pueblo, ¿verdad? En forma opuesta. Es decir, nosotros respondemos positivamente, el pueblo de Israel responde positivamente y entonces se considera el pueblo elegido, el pueblo llamado por Dios. Y esto nosotros lo seguiremos mirando especialmente en el capítulo 7-6, más adelante, ¿verdad? Ahora estamos aún en el 4, pero luego en el 7, versículo 6, justamente dice, porque tú eres un pueblo consagrado al Señor. Le vuelvo a recordar, tú eres un pueblo consagrado al Señor, tu Dios, evidentemente. Él te eligió, ¿viste? Es la elección de Dios, llegó la elegía, para que fuera su pueblo y para que fuera su propiedad, una propiedad exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. Eres la propiedad exclusiva de Dios entre todos los pueblos de la tierra. Elemento fundamental para cada uno de nosotros. También más adelante lo vuelve a insistir, estamos en el capítulo 14, versículo 2, también vuelve a repetir esta misma frase, esta misma fuerza, porque tú eres un pueblo consagrado al Señor tu Dios, y Él te eligió para que fueras su propio pueblo, prefiriéndote a todos los demás pueblos de la tierra. Entonces, es prácticamente la misma fórmula, ¿verdad? Es el leitmotiv, decimos eso. Eso significa leitmotiv. Una y otra repetición para que el pueblo entre en conciencia, para que el pueblo se dé cuenta que esta es una predilección de parte de Dios. Y esto es lo que nosotros estamos encontrando en esta reflexión del autor sagrado. El autor sagrado llega a intuir, ¿verdad?, esta gracia, esta predilección, porque todo es gratis, ¿verdad? El amor es así. El amor entonces se mueve porque justamente tiene esa fuerza de gratuidad. El amor se mueve porque tiene esa fuerza de generosidad. Algunas veces ñandeña lleva, pero cuando hay un incentivo por detrás, cuando hay como una paga, por decir así, que nos pagan, nos dan algo, nos prometen algo de acuerdo a la acción que realizamos. Sin embargo, con el Señor no, porque la generosidad y la gratuidad es la característica, ¿verdad?, de la elección de Dios con respecto a quién y con respecto al pueblo de Israel. Nosotros, sin embargo, entonces respondemos al Señor. También respondemos más que gratuitamente, por decirlo así. Nosotros respondemos porque sentimos que Dios nos ofrece todo. O sea, ser agradecidos. Ser entonces personas que también reconocen, saben, se dan cuenta, pero después nos ponía incluso ese versículo, ¿verdad? 39 y 40 nos pone ese versículo que nos dice, porque tú te das cuenta, porque tú entonces ves
la acción de un Dios misericordioso, de un Dios regalador, ¿verdad? Un Dios que nos premia, un Dios que nos da, para que nosotros también seamos así, responsables en aceptar, en agradecer, en poner también eso en manos del Señor. Entonces, queridos amigos, cuando nosotros estamos leyendo y estamos diciendo aquí que las acciones salvadoras de Dios en favor de Israel son elementos esenciales que solamente surgen por ese amor que Dios siente para con su pueblo. Y al mismo tiempo, esa elección que Él ha hecho, todo esto hace lo que ha movido al corazón del hombre a actuar de esta manera. Esto es lo que ha movido el corazón también de Israel, ¿verdad?, para moverse de esta manera. Esto es lo que mueve a cada uno de nosotros para que podamos actuar también de acuerdo a esa gracia que el Señor nos va regalando y esa gracia que el Señor nos va ofreciendo. Entonces, este capítulo, ¿verdad?, así concluyendo un poco en este momento y en este día, lo que el Señor está queriendo decirnos es, bueno, sean agradecidos. Miren todas las cosas positivas, todos los favores que Dios les ha dado. Entiendan que la presencia de Dios es una presencia fuerte, ¿verdad? Una presencia que está aquí y ahora y constantemente. Y por lo tanto, si es así, ustedes proyéctense. Pero ¿cómo vamos a proyectarnos? Y solamente entendiendo que todo es gracia de parte de Dios y sobre todo siendo agradecidos. Volvemos enseguida con más Ñan de Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Ñan de Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos.
Todas las programaciones de Ñandeyara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Aquí está mi corazón, ardiendo está en amor por ti. Puedes vivir en mí y yo viviré en ti. No te pongo condición, misericordia encontrarás. Por ti yo ya pagué cuando en la cruz vencí. Yo te amo, te anhelo, acércate a mí, te quiero bendecir. Yo te amo, te prometo que mi corazón será el cielo para ti. ¿Qué es lo que esperas? No dudes más. Mi alegría te quiero dar. Puedes confiar en mí, sagrado corazón. Yo te amo, te anhelo, acércate a mí, te quiero bendecir. Yo te amo, te prometo que mi corazón será el cielo para ti. Mi corazón ardiendo está, desborda perdón, consuelo y paz. Confía en mi amor y lo verás, ya nada será igual. Mi corazón ardiendo está, desborda perdón, consuelo y paz. Confía en mi amor y lo verás, ya nada será igual. Mi corazón ardiendo está, desborda perdón, consuelo y paz. Confía en mi amor y lo verás, ya nada será igual. Ya nada será igual. Ya nada será igual. Yo te amo, te anhelo, acércate a mí, te quiero bendecir. Yo te amo, te prometo que mi corazón será el cielo para ti. El cielo para ti. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Este capítulo 4, que va a concluir en el versículo 43, ¿verdad? Ahora nos va a hablar sobre
las ciudades de refugio, las ciudades de refugio. Vamos a continuar entonces, ¿verdad? Y concluir con este capítulo que es tan interesante, el capítulo 1, que comenzaba desde el versículo 6 en adelante hasta el capítulo 4, 43, y desde el 44 comienza ya el segundo discurso de Moisés, la presentación de este segundo discurso de Moisés para con su pueblo. Como ya se había señalado, estos versículos, sobre todo el versículo 41 y 43, refieren a la institución de ciudades de asilo en la Transjordania. No pertenece propiamente al discurso y pueden ser una añadidura posterior. Bueno, eso en cuanto a la estructura o a la historia, ¿verdad?, del texto como tal. Este punto, estos versículos no pertenecen directamente a todo el discurso que se venía desarrollando. Pero igual se ubica en este lugar, el autor sagrado está ubicando en este lugar y se refieren a la institución, ¿verdad?, de estas ciudades de asilo en la Transjordania, que no pertenecen propiamente al discurso y pueden ser añadidura posterior. Estos versículos que encontramos aquí. Veamos entonces esta segunda sección y segundo discurso, ¿verdad?, de Moisés, que vamos a tener posteriormente desde el capítulo 4, 44 hasta el 28, 68, ¿verdad? Hasta el 28, 68, el segundo discurso. Pero entonces, para entrar en esta parte, ¿verdad?, se nos presenta estas ciudades de refugio. Vamos a mirar un poco qué es lo que Moisés está diciendo aquí. Dice: Moisés destinó 3 ciudades situadas al este del Jordán, para que en ellas se refugiara el homicida que hubiera matado a alguien involuntariamente sin haberlo odiado antes, buscando asilo en una de estas ciudades. Entonces, de esta manera, salvaría su vida yendo a estas ciudades que lo llaman ciudades de refugio o ciudades asilo. Estas ciudades eran para los rubenitas, Beser, que estaba situada en el desierto; en el altiplano para los gaditas, Ramot de Galaad; y para los manasitas, Golán de Bashán. Para los manasitas está entonces el Golán de Bashán. Estas son las ciudades, las 3 ciudades que tenemos aquí. Para los rubenitas, por una parte, en el altiplano para los gaditas, Ramot de Galaad; y para los otros, ¿verdad?, que son los manasitas. Entonces es el Golán de Bashán. Es este lugar donde a ellos se les envía refugiados ante una situación bastante complicadita. Bueno, vamos a ver después con más detalle estos elementos. Ahora nosotros queremos comenzar y queremos hablar un poco de este segundo discurso que hace Moisés. Primero vamos a tener un proemio histórico del discurso, un proemio entonces que viene de una forma de presentación, ¿verdad?, de todo el discurso, de lo que va a suceder. Comienza el segundo discurso y el más largo de los discursos de Moisés que forman el libro del Deuteronomio. Aquí vamos a entrar entonces en un discurso que es el discurso más largo que puede existir aquí. Es de Moisés, ciertamente, así como se nos presenta este pueblo que está presentando y está preocupado, ¿verdad?, de este pueblo, por todo lo que significa, ¿verdad?, nuestro camino en el seguimiento del Señor. No es fácil. Entonces, ante esa situación, el pueblo comienza a reflexionar, comienza a pensar, a ver cómo vamos a hacer, qué vamos a hacer. Entonces, esta segunda sección y el segundo discurso de Moisés comienza el segundo y más largo de los discursos de Moisés que forman el libro del Deuteronomio. Quizá nos llame mucho la atención que esta segunda sección del libro no comience más limpiamente al principio de uno de los capítulos. Por ejemplo, en el 5.1, tenemos que recordar que los escritores originales, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento,
no estaban divididos, no estaban divididos en capítulos. Ellos directamente iban escribiendo uno tras otro y punto, ¿verdad? O sea, no es que ellos se quedaban y decían, bueno, capítulo 1, capítulo 2 voy a escribir hoy con tal versículo y tal versículo. No. Esta es una historia narrada, escrita, que luego, después, posteriormente, también dentro de la introducción a la Biblia, nosotros hemos estudiado, ¿verdad?, el año en que van los masoretas, comienzan a enumerar para ser más fácil justamente la búsqueda de ciertos pasajes. Bueno, las divisiones en capítulos y versículos se hicieron muy posteriormente y con frecuencia responden a motivos de tamaño más de sentido, más que de sentido. Entonces, estos se van introduciendo, pero más, como decíamos, de tamaño que de sentido. Como la misma longitud ya puede surgir, ya la misma longitud a nosotros nos puede ayudar, ¿verdad?, nos puede sugerir. Esta sección del Deuteronomio no es homogénea, no es homogénea. El Deuteronomio no tiene entonces una literatura homogénea en cuanto a su presentación, por lo menos, ¿verdad?, en cuanto a su presentación. Tiene su propia estructura. Hay que encontrar entonces cuál es la estructura, qué es lo que fueron metiendo, qué es lo que fueron diciendo, ¿verdad?, dentro, o qué es lo que quisieron transmitir desde el libro del Deuteronomio. Por lo tanto, ahora que nosotros entramos en esta segunda sección, las divisiones en capítulos y versículos, etc., no responden absolutamente. Ahora, con la misma longitud, es decir, lo largo, ¿verdad?, de estos escritos, puede ya sugerir esta acción del Deuteronomio. No es homogénea. No es homogénea, entonces, toda la reflexión, el mismo libro que se está presentando. No tiene una estructura homogénea, es decir, que tiene elementos que se van introduciendo, ¿verdad?, dentro del libro del Deuteronomio y le van dando cuerpo. Por eso es que el autor sagrado tiene que pensarlo bien y tiene que buscar dónde ir colocándolos. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de que te llamen médico. Sumate, en el aula virtual de UPAP estamos todos. Medicina Ciudad del Este, carrera acreditada por la ANEAES. Inscripciones abiertas, convocatoria septiembre 2020. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación.
Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ven a morar
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro del Deuteronomio. Estamos viendo un poco esta primera partecita de la introducción, porque tenemos también aquí como segunda sección, pero sobre todo como segundo libro oscuro de Moisés. Así lo presentan, ¿verdad? Entonces, la primera gran división interna está indicada con la frase: estos son los preceptos y las normas. Estos son los preceptos y las normas. Esto es lo que nos estaba preocupando, ¿verdad? Pero aquí te presenta muy bien: estos son los preceptos y las normas. Te está hablando de una estructuración también. Si te dice, bueno, en estos versículos nosotros encontramos estas palabras, estos son los preceptos y las normas, quiere decir que el autor sagrado también está mirando y está haciendo una estructura de acuerdo a un esquema bíblico de su tiempo y de acuerdo a lo que él está queriendo transmitir, de lo que él quiere transmitir. Porque no es simplemente meterse ahí dentro, pero después no lo sabemos transmitir o no lo transmitimos para la comunidad. Tenemos que recordar que los escritos originales, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, no estaban divididos en capítulos. No estaban divididos en capítulos. Esto, por ejemplo, ya nos ayuda bastante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros entonces podemos entender que la Biblia lo que hace es, primero comienza a escribirse, se van escribiendo los párrafos, se van escribiendo los elementos fundamentales para que uno pueda entender el desarrollo, ¿verdad? El desenvolvimiento, o sea, todo lo que está queriendo transmitir. ¿Cuál es el mensaje, en síntesis, que está queriendo transmitir, ¿verdad? Las divisiones en capítulos y versículos se hicieron muy posteriormente. Es decir, al comienzo nuestra Biblia no estaba dividida así como nosotros tenemos capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Esto se hizo posteriormente y con frecuencia responden a motivos de llamado más que de sentido. Motivos de llamado más que de sentido. Entonces, es importante que sepamos estas divisiones, que sepamos verdaderamente qué es lo que hay detrás, ¿verdad?, de toda esta estructura tan linda que nos presentan los evangelios. En este caso, nosotros estamos mirando simplemente aquí el Deuteronomio, ¿verdad? El Deuteronomio desde el capítulo 4, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces, cómo se estructura, cómo eso puede ayudar también a todo lo que es una organización, ¿verdad? Porque se nos presenta siempre una hermosa organización, por lo menos en los papeles, por lo menos en la teoría. El libro de Deuteronomio es un libro maravilloso para organizarse. Nos inspira a la organización, nos inspira entonces a elementos bien claros y concretos para que después se pueda llevar a cabo, ¿verdad?, esa evangelización. O sea, ¿qué vamos a transmitir? Dar razones de nuestra fe. ¿Cómo lo vamos a transmitir? La metodología. ¿A quién le vamos a transmitir? El destinatario, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto va combinado. No es que, pum, ya pretende más ayudar, es homar, ya poma que esto, que aquello, pero sin antes reflexionar y sin antes conocer lo que tenemos como ideal y lo que tenemos como mente. Algunas veces uno puede ser, ¿verdad?, incluso considerado con esa fuerza interior, ¿verdad?, del amor que lo lleva. Desde adentro. Pero recordemos que antes que nada, para que exista esa fuerza interior para comenzar a hacer, recordemos que esa persona posiblemente está llena de Dios. Esa persona se dejó tocar por Dios. Y tal vez si no es la persona más santa, ¿verdad? Sin embargo, está con esa fuerza de Dios que quiere transmitir a Dios. Y lo va a lograr, ¿verdad? Lo va a lograr. Pero ¿cómo lo va a lograr? Y lo va a lograr en la medida, ¿verdad?, en que se abre a esa fuerza y a esa gracia de Dios. Por eso incluso, ¿verdad?, ante situaciones, y eso también todos nosotros tenemos que saber, ¿verdad?, que aparentemente existe un fracaso. El fracaso simplemente existe cuando nosotros nos quedamos, cuando nosotros nos dejamos vencer. Aquí te está demostrando directamente que no es así, ¿verdad? Ante ese fracaso, entonces el pueblo se vuelve a levantar, vuelve a mirar hacia adelante. Y desde ahí entonces comienza a esforzarse, comienza a luchar, comienza a buscar. Es decir, es una organización también muy importante estos elementos
que nosotros tenemos aquí, ¿verdad?, a disposición en este cuarto capítulo. Bueno, decíamos justamente por eso, con la misma longitud, puede ya sugerir esta sección del Deuteronomio. No es homogénea porque cada uno entonces sigue esos elementos de su propia vida que Dios le ha regalado. Tiene también su propia estructura, la propia estructura del cómo vamos a movernos. La primera gran división interna está indicada con la frase estos son, ¿verdad? Son los preceptos y las normas. Estos son los preceptos y las normas. Estamos en el capítulo 12:1, que señala el comienzo del código deuteronómico, propiamente dicho. De este código, señala el comienzo del código deuteronómico, propiamente dicho. Desde aquí podemos mirar los capítulos 5 a 11, que son como una preparación al gran código de los capítulos que vendrán del 12 y del 25. Entonces, aquí estamos preparando, aquí estamos abriendo la posibilidad, estamos entrando y estamos comenzando a sintonizar, ¿verdad? A ponernos en esa línea, a ponernos entonces en esa sintonía, ¿verdad?, con el Señor, escuchar, saber, ver. Porque eso es lo que después, al final de cuentas, el Deuteronomio nos va a querer presentar. Ahora, los capítulos finales de este segundo discurso forman parte, así como un apéndice, que comienza con una doble cercanía. ¿Cuál es la cercanía? Es la ofrenda de las personas que nosotros encontramos, ¿verdad?, que ofrecen. ¿Qué ofrecen? Las primicias y los diezmos. La ofrenda de las primicias y de los diezmos, ¿verdad?, de toda persona que se acerca junto al Señor. Entonces, este discurso forma parte de estas ofrendas, de este ofrecimiento de ofrendas, de las primicias, de los diezmos. Continúa luego con una explicación explícita de la formulación de la alianza. Aquí se va a formular la alianza, pero de una forma explícita, lo que viene a continuación en un segundo momento. Alianza explícita. Con el mandato de grabar en piedras las palabras de la ley. Aquí viene entonces el recordar. Y lo vamos a hacer sobre las piedras, es decir, el símbolo de la eternidad. El símbolo de que lo escrito está, ¿verdad?, como diría después Pilato. O sea, dejar la perpetuidad en perpetuidad, esto que será el decálogo, esto que será los 10 mandamientos. Volvemos enseguida con más ñan de Yara. Y así entonces, queridos hermanos, vamos concluyendo nuestro estudio bíblico del día de hoy. Que el Señor les bendiga a todos, que derrame su protección, que derrame la gracia que estamos necesitando en nuestra vida, que podamos entender también este camino, escuchando, ¿verdad?, el discurso que hace Moisés. Estamos dando simplemente una breve introducción de lo que vamos a desarrollar después posteriormente. Este segundo discurso es el más largo de Moisés y que nos va a ayudar muchísimo, ¿verdad?, mirando los preceptos, las normas, los mandamientos del Señor. Y que Dios les bendiga a todos, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más ñan de Yara ñe Antiguo Testamento. Todas las programaciones de ñan de Yara ñe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue ñan de Yara ñe con el Padre Víctor Luis Cabañas.